Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio. Les habla Miguel de Teología y Catolicismo. En este video vamos a centrarnos en un tema inusual. Es bastante poco frecuente que los católicos abordemos esta cuestión y se trata sobre la unicidad de Dios, o más específicamente sobre el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es la doctrina que afirma que en Dios existe una sola persona. Dios es unipersonal. Esto quiere decir que las referencias bíblicas en las que se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo solo son manifestaciones o modos de existencia de la única persona que existe en Dios. Ahora, a ustedes les podrá parecer un poco extraño que estemos tratando esto en un canal católico, porque normalmente los católicos en nuestra apologética nos solemos caracterizar por argumentar contra protestantes y defendernos de los protestantes, lo cual considero que es un error. ¿Por qué? Porque como Iglesia de Cristo, los católicos no tenemos como opositores solamente a los protestantes, sino que tenemos como opositores tanto protestantes como a ortodoxos, como a sectas, y entre estas sectas se encuentra el modalismo. Sin embargo, he decidido prestarle atención especialmente a esta secta porque es de donde yo vengo. Para los que no lo saben, yo soy una persona conversa al catolicismo. Yo no toda mi vida he sido católico. Fui católico desde pequeño hasta los 14 años y a los 14 años, sin saberlo, sin ser consciente y conocer mi fe, apostaté de la misma. Me adherí a una iglesia pentecostal, una pentecostal unida, y esta iglesia mantenía la doctrina de la unicidad de Dios, la doctrina modalista o unicitaria, como la conocen algunos. Cuando tenía 14 años, yo apenas empecé a interesarme por las cosas de Dios. Realmente quería tener una comunión con Dios, quería acercarme al Señor, pero lamentablemente vine a caer en una denominación que no enseñaba la sana doctrina. Aunque estoy totalmente agradecido con las personas y los congregantes de esa iglesia porque me ayudaron mucho en mi proceso para acercarme a Dios y creo firmemente que conocí a Dios en ese lugar, a pesar de ello, tengo que decir la verdad y tengo que oponerme a las mentiras que llegué a aprender en esa iglesia por amor a las propias almas. Cuando cumplí los 18 años de edad, fue cuando empecé a cuestionarme las doctrinas que había aprendido en esta iglesia. Yo era una persona sumamente enfocada en la doctrina de la unicidad de Dios, al punto de que algunas personas trinitarias me consideraban un maestro en el tema. Y no lo digo por vanagloria, sino para que se dimensione qué tan involucrado estaba o qué tan comprometido estaba con la doctrina del modalismo. Llegaba a tener debates incluso en vivo con 2 o 3 apologistas trinitarios que todavía siguen ahí en marcha. Pero posiblemente estén esos videos por ahí rondando que difícilmente los pueden encontrar porque no recuerdo el grupo en que se dieron dichos debates. También era un constante debatir en grupos de Facebook con estos apologistas trinitarios e incluso aquí en mi localidad llegaba a hablar con otras personas, con otros cristianos de corte trinitario y los confrontaba directamente con esta doctrina. Ahora bien, en el proceso yo jamás dudé de esta doctrina, esa es la doctrina a la que más estaba afianzado. Yo, mi pan de cada día eran artículos del señor Julio César Clavijo Sierra, un reconocido apologista unicitario de habla hispana. Él tiene un blog llamado Fe Bíblica y en este blog él tiene diversos artículos, tanto suyos como traducidos, de apologistas también muy reconocidos de habla inglesa como Stephen Ritchie y el propio David K. Bernard, que posiblemente sea el apologista unicitario más reconocido mundialmente. También llegaba a leer diversos libros, como Un Dios falso llamado Trinidad, de Julio César Clavijo Sierra. Llegué a leer el libro de David K. Bernard,
la unicidad de Dios. Llegué a leer libros pequeños como los de Stephen Richey. También consumía bastante videos de apologistas unicitarios como Julio César Clavijo Sierra, pero también me la llevaba viendo debates con trinitarios respetados, creo yo, como lo son Ángel García y Luis Carlos Reyes, que llegaron a debatir con Julio César Clavijo Sierra. De hecho, Clavijo y Luis Carlos Reyes tienen un debate por escrito acerca de Juan 1.1 en la cuestión de si el texto revela una multipersonalidad en Dios o una unipersonalidad en Dios. ¿Cómo empieza mi proceso de conversión al catolicismo? Cuando yo cumplí los 18 años de edad, yo empecé a cuestionarme la doctrina de la unicidad. Empecé a cuestionarme todas las cosas que yo había aprendido en el modalismo. Y esto se da a raíz de que antes de yo empezar a cuestionarme todas estas doctrinas, yo me había alejado un tiempo de la fe. Yo me había apartado de todas las cosas relacionadas con Dios, de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra. Sin embargo, de algo que nunca me alejé fue de estar constantemente retroalimentando mis conocimientos respecto a la unicidad de Dios, respecto al modalismo, lo cual no es algo que me enorgullezca, porque incluso si el modalismo fuera cierto, esto es un grave error. Uno no tiene que priorizar las cuestiones teológicas por encima de una vida de fe en oración y lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, todo esto a mí me ayudó a conocer más el modalismo y por lo tanto encontrar sus deficiencias. En la iglesia a la que yo asistía había una especie de doctrina que la conocíamos como una sucesión doctrinal, algo parecido a la sucesión apostólica. En suma, lo que dice esta doctrina es que la iglesia primitiva mantenía una unanimidad en cuanto a las cosas respecto a la fe y a la moral, pero que esta unanimidad se reflejaba incluso en el presente. Éramos un remanente pequeño, pero este remanente pequeño concordaba en todas las cosas, en todas las doctrinas. Cuando yo reflexioné más en esto, me hice la pregunta, bueno, si hay una sucesión doctrinal, supongo que esta sucesión doctrinal debe verse en la historia de la iglesia. Supongo que esta sucesión doctrinal debe estar presente en todas las épocas de la iglesia. Después de todo, Jesús dijo que la iglesia es como un monte asentado, como una ciudad, asentada en un monte alto. Que nosotros somos la luz del mundo y que la luz, una lámpara, no se pone debajo de la cama, sino que se pone en un candelabro para que alumbre a todos los hombres. Lo que implica esto, la inferencia, es que dado que somos la luz del mundo, tenemos que estar presente en los anales de la historia en todo momento para entonces cumplir la promesa de Jesús de alumbrar a todos los hombres. Para mi sorpresa, yo me estaba dando cuenta que en la historia de la iglesia no estaba siempre presente la doctrina del modalismo. Si los trinitarios realmente son quien los unicitarios afirman que son, es decir, unos idólatras que adoran a tres dioses, pues nos damos cuenta entonces por la historia de la iglesia que predominó la idolatría en la iglesia de Cristo y no la verdad de Dios, no la unicidad de Dios, como afirman los modalistas. Es curioso que nosotros encontramos en los primeros siglos a personas como Sabelio, Noeto y Praxias, que son los referentes del modalismo o del monarquianismo, como lo conocen algunos, pero después de él ya no encontramos a nadie. Hasta el año 1913, cuando empieza este movimiento pentecostal unicitario, que es básicamente una apostasía del pentecostalismo clásico que afirma la doctrina de la Trinidad. Uno aquí se pregunta entonces cómo se cumple la promesa de Cristo en los unicitarios. ¿Cómo uno puede afirmar que la doctrina modalista o que los modalistas son la iglesia de Cristo cuando no los vemos presente en la historia alumbrando a todos los hombres, como dijo Jesús? Y en su defecto vemos que son los trinitarios los que están alumbrando hasta la fecha
a todos los hombres. Cuando yo me empecé a percatar de esto, yo comencé a rezar al Señor y comencé a rezarle a Dios, diciéndole que me revelara quién era Él. Yo quería saber realmente quién era Dios. Incluso llegaba a decirle, desesperado, entre lágrimas, que tenía miedo. Realmente tenía miedo, porque yo no quería adorar a un Dios falso. Yo no quería ser un idólatra. Yo no quería estar adorando a tres dioses, pero tampoco quería estar blasfemando contra un Dios tripersonal. Por lo tanto, yo me sometí completamente a la divina providencia de Dios, a su voluntad. Yo me humillé a la voluntad de Dios y me puse en sus manos y permití que Él me guiara, que Él me dijera quién es realmente, que Él me ayudara a conocerlo. Esto, la verdad, hermanos, fue un proceso bastante duro porque era muy joven, no tenía nadie que me acompañara en este proceso. Básicamente éramos Dios y yo. No tenía un hermano que me acompañara en este proceso. Y fue algo bastante duro, fue algo bastante difícil. La gota que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso, fue un debate que quizás mi audiencia, que no es mucha, pero cualquiera que esté escuchando este video o que esté viendo este video, recordará el debate que se dio hace unos años entre Julio César Clavijo Sierra y el doctor Dante Urbina. Para ese entonces yo no conocía a Dante, yo no sabía quién era Dante. De hecho, recuerdo que a mí me tomó por sorpresa porque Clavijo tenía mucho tiempo sin debatir en redes sociales, no había tenido debates en vivo hace algunos años. Creo que el último había sido contra Ángel García. Cuando yo estaba en el feed de Facebook, me salió este anuncio donde aparecía la cara de Clavijo y a un lado, pues un joven, ¿no? Una persona joven. Mi primera impresión fue, este chamaco, ¿quién se cree, no? Refiriéndome a Dante. ¿Quién se cree este tipo para ponerse a debatir con Clavijo? Porque Clavijo es una persona mayor, es una persona que lleva su trayectoria, tiene su trayectoria en los debates. Y desde mi punto de vista, en ese entonces, un católico jamás agarraba la Biblia. Para mí los católicos sabían algo de historia, pero no sabían absolutamente nada de las escrituras. Esa era mi visión del católico. Al darme cuenta de que un católico había retado a debatir a un teólogo unicitario como Clavijo, para mí me llenó de sorpresa. Y la verdad yo esperaba que en ese debate Clavijo fuera apabullante contra Dante Urbina. Realmente creí que Dante iba a quedar muy, muy, muy mal parado en ese debate. Por supuesto, todo esto era influenciado por un prejuicio contra el católico, un prejuicio que yo tenía y que me fue inculcado en mi antigua denominación, de que el católico no sabe nada, de que el católico puede ser muy intelectual en otros aspectos, como historia, ciencia, filosofía, pero no en las escrituras. Y este debate era bíblico. Sin embargo, yo simplemente esperé con todos mis prejuicios y durante este trayecto yo seguía orando al Señor. Yo le seguía diciendo lo mismo. Dime quién eres, dime cómo eres, dime qué eres, porque quiero conocerte. Esa era mi petición día y noche, todo el tiempo. Esa era mi petición. Yo quería unirme o quería tener una comunión con Dios. Cuando yo quise volver de ese exilio, que quise volver como el hijo pródigo a los brazos del Señor, yo ya tenía la duda de a dónde debo dirigirme, a qué iglesia debo ir, porque tenía claro que Cristo fundó una iglesia, tenía claro que el Señor fundó una sola iglesia, pero ¿cuál era esa sola iglesia? ¿Cómo la identifico? Entre mis tres candidatos estaban, por supuesto, una iglesia unicitaria, los pentecostales del nombre, porque hasta ese momento seguía manteniendo la doctrina del modalismo. Por otro lado estaba la iglesia luterana y un poco más alejada estaba la iglesia bautista, una bautista reformada.
No voy a entrar en detalle de por qué estos eran mis candidatos, porque no es objeto del video, pero yo jamás consideré el catolicismo como una opción viable para vivir el evangelio. Jamás, en ningún momento consideré a la Iglesia Católica. Yo a la Iglesia Católica la veía como lo peor, como la gran ramera del Apocalipsis, como una iglesia del anticristo, que de ahí iba a salir el anticristo, que ahí iba a gobernar el anticristo, que los papas eran esto y aquello. Bueno, un sinfín de cosas pensaba, un sinfín de porquerías pensaba de la Iglesia Católica. Ok. Como les digo, yo esperé este debate entre Dante y Clavijo, y cuando llegó ese día, la verdad me llevé una gran sorpresa. Dante no solo contestó a cada uno de los argumentos de Clavijo, sino que lo hizo de forma bíblica, apelando únicamente a las escrituras. En ningún momento apeló a los padres de la iglesia, en ningún momento apeló a la autoridad de Santo Tomás de Aquino, siendo el un tomista. Fue un debate en el que apeló únicamente a la autoridad de las escrituras. Porque, por supuesto, Clavijo únicamente acepta la autoridad de las escrituras y Dante jugó en su propio terreno. Y jugando en este terreno, Dante le dio, por gracia de Dios, una cátedra impresionante a Clavijo. Imagínense lo que fue para mí ver a mi maestro en estas cuestiones de la doctrina de la unicidad de Dios completamente destrozado por aquello que yo creía lo peor de lo peor en este mundo, por un católico. Dimensionen, dimensionen eso para una persona tan anticatólica como lo era yo y tan profundamente enamorada de la doctrina modalista. Quiero que piensen lo que fue eso para mí. Por supuesto, fue la gota que derramó el vaso. Posterior a este debate, Dante Urbina publica un artículo. Yo había entrado a buscar por casualidad en Google, bueno, si le podemos llamar casualidad, a ver si Dante tenía artículos. Yo quería conocer más sobre la doctrina trinitaria, porque cuando terminé de ver ese debate, yo simplemente le dije al Señor, Señor, aunque ahorita no puedo decantarme por la doctrina trinitaria porque tengo miedo, tengo dudas, sinceramente ya no puedo llamarme un modalista. Ya no puedo decir que sostengo la doctrina de la unicidad, del unicitarismo. No puedo confirmar eso, no puedo afirmarlo, porque hacerlo sería irrazonable para mí. Por supuesto, seguía teniendo miedos. Me venían las dudas de, ¿y qué tal si me estoy equivocando? ¿Qué tal si este Dante me ha engañado? ¿Qué tal si es Satanás queriéndome engañar? ¿Qué tal si muero y voy al infierno porque realmente Dios era una sola persona y no tres personas? ¿Qué van a pensar en mi iglesia? En la iglesia a la que iba. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cuántas amistades voy a perder? Todas esas personas que me admiraban por lo que enseñaba acerca de la unicidad de Dios, ¿qué van a decir? ¿Me seguirán hablando? Por supuesto, el resultado fue catastrófico, ¿no? Pero en ese momento yo simplemente estaba actuando por amor a Dios. No me interesaban las personas en el fondo, pero los pensamientos ahí estaban, las dudas ahí estaban. Pero en el fondo yo sabía que quería amar a Dios y quería amar al Dios verdadero, al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. No un Dios falso, no al Dios de una secta, no un Dios que abandona su iglesia en los anales de la historia y que la hace aparecer muchos siglos después de un gran dominio del trinitarismo que se supone es una doctrina diabólica. Yo no quería adorar a un Dios tan pequeño como lo es el Dios del modalismo, que no puede contra los hombres, que no pudo preservar a su iglesia. Yo no quería adorar a ese Dios, porque ese Dios me resulta falso y contrario al Dios Jesucristo que prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Continuando, les comento que yo estaba buscando artículos de Dante y me encontré con la sorpresa de que tenía un perfil o un blog en esta
página, algunos la conocerán. Dejen aquí, les presento pantalla porque aquí viene algo importante. ¿Ok? Este artículo, esta página se llama Info Católica y Dante tiene aquí un blog que se llama El Filósofo Católico. Aquí está su nombre, aquí está su currículum. Y este artículo, Trinidad contra Unicidad, mi debate contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, yo lo aproveché, principalmente quería leer qué es lo que Dante estaba diciendo aquí, que hace un comentario acerca del debate, y yo aproveché para decirle a Dante mis impresiones de este debate y por lo que yo estaba pasando. Esto lo digo con pruebas a la mano. Aquí va a estar en los comentarios. Déjenme lo encuentro. Van a ver mi nombre aquí. Van a ver lo que yo les comenté antes y van a ver algo que a mí hasta la fecha me parece maravilloso, me parece hermoso, la verdad. Aquí está. Miguel, este es mi comentario. Yo le puse lo siguiente. Wow, Dante, felicidades. He quedado anodadado con el debate. Cuando vi el debate era unicitario. Vi cómo era más sostenible tu postura y argumentación que la de Clavijo, el cual me dejó decepcionado. Ahí comencé a dudar de esta doctrina. Pensaba que si el mejor exponente de habla hispana no pudo dar siquiera una argumentación firme es porque no tenía el respaldo del Espíritu Santo que da la sabiduría. Después de tu debate, tuve esas pequeñas crisis existenciales. Temía estar equivocado en cuanto a mi postura unicitaria, pues no podía desarraigarme ya que me introduje mucho en esta posición al grado de que la gente me llamaba teólogo o maestro unicitario por la forma en que defendía esta doctrina e incluso llegué a debatir en vivo por Facebook. Aunque ahorita tengo mis dudas sobre la doctrina trinitaria, puedo decir abiertamente que me alejé del unicitarismo y su debate fue una de pocas vías por las cuales lo abandoné. Sé que entenderé la Trinidad cada día más y sé que podré ayudar a mis amigos unicitarios. Tal vez perderé muchas amistades cuando se enteren de que ya no creo en el modalismo, pero busco agradar a los hombres o a Dios, pues si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí viene lo sorpresivo y lo que hasta la fecha le agradezco al Señor y me parece hermoso, que es el comentario de Dante. Dante me comenta lo siguiente: no tienes idea de la enorme alegría que me ha traído tu comentario. Justo unos minutos antes de verlo, escuchaba una prédica de Fray Nelson Medina que hablaba sobre la importancia de sembrar la palabra de Dios siempre y confiar en que Dios hará crecer la semilla en las personas. Oré a Dios pidiendo haga crecer la semilla en todas las personas a las que yo haya dicho algo y a los 5 minutos veo tu comentario. Dios es grandioso y todo esto no es mérito mío, sino de Él. Precisamente mi objeto al debatir no es ganar en términos humanos mostrando saber más o hablar mejor, sino ganar almas. Eso es lo único que me interesa en última instancia. Quedo a tu servicio para este camino de profundizar en el entendimiento de la doctrina trinitaria y la respuesta a las objeciones unicitarias. Así que te escribiré el correo. Bueno, ahí Dante me manda un correo en el que me pasa su WhatsApp y continuamos con esta bella historia de conversión al catolicismo. Yo cuando leí esto, si tenía dudas, se me disiparon las dudas. Realmente me pareció maravilloso cómo Dios respondió instantáneamente la oración de Dante, cómo el Señor, a través de Fray Nelson y a través de una oración, hizo que se llegara a todo esto. Yo no puedo atribuir esto a la casualidad. Me parece imposible atribuirlo a la casualidad. No espero tampoco que ustedes crean esto como algo eh, proveniente del Señor. Sin embargo, para mí, en mi experiencia personal y por todas las cosas que yo he vivido con el Señor, el encuentro que tuve con el Santísimo días después a esto, esa experiencia personal simplemente no puedo borrarla y atribuirla a la casualidad. Creo que el Señor obró de una manera eficaz y hermosa a través de Dante. Y por ello estoy profundamente agradecido con él, pero sobre todo con Dios. Porque a través de esto, si me faltaba confirmación,
con esto el Señor me dijo, yo soy una Trinidad. Aquí está tu respuesta, yo soy una Trinidad. Yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No soy un ser unipersonal. No podría ser completamente amor si fuera unipersonal. Todo esto hizo que para mí muchas cosas tuvieran sentido en este proceso. Esta respuesta de Dante realmente hizo que dimensionara lo que estaba sucediendo. Yo no me hice católico de un momento para otro, no me hice católico simplemente por este comentario de Dante y porque Dante es católico, pero abandoné el modalismo, abandoné un Dios falso y empecé a adorar al Dios verdadero. Y entonces cuando comencé a adorar al Dios verdadero, es cuando yo entré a este proceso de conversión al catolicismo. Es cuando yo me decanté por la Iglesia Católica a través de diversos argumentos, a través de muchas conversaciones con Dante, de muchas dudas, de muchas crisis, de muchos miedos, de muchos errores que cometí en el camino de conversión, a través de un doloroso pero hermoso camino, llegué a los brazos de Cristo en la Iglesia Católica y no estoy arrepentido de ello en absoluto. Estoy completamente agradecido y enamorado de mi fe, enamorado del Dios que he conocido en la Iglesia Católica. Por supuesto, habrán personas que no estén de acuerdo, y hasta la fecha hay personas que no están de acuerdo con mi conversión, pero repito las palabras que le dije a Dante: ¿quiero agradar a los hombres o quiero ser siervo de Dios? Y yo he elegido ser siervo de Dios. Mi testimonio puede ser bastante largo, más largo de lo que he comentado aquí. Sin embargo, quiero que ahora pasemos a ver un video de David K. Bernard. David K. Bernard es como les había comentado, un teólogo y apologista modalista. Él tiene un video llamado Cómo hablar con trinitarios. Y este video lo pongo para que ustedes dimensionen las inconsistencias que yo encuentro frecuentemente en el modalismo y que me hicieron a mí alejarme de esa doctrina cada vez más. Son todas las inconsistencias e incoherencias que yo encontré en mi proceso que me hicieron alejarme de esta doctrina. Y quiero comentarlas con ustedes. Voy a compartir pantalla aquí. Bien, aquí está el video. Vamos a comentar dos cosas importantes que hace Bernard, y creo yo que son parte del problema de la doctrina unicitaria sobre cómo interpretan las escrituras. Una es una pregunta legítima, pero la otra es una interpretación deficiente y realmente ridícula de lo que dice la Biblia, y cómo ellos pretenden que con estos argumentos tan deficientes y débiles puedan poner en jaque la doctrina católica de la Trinidad. Vamos a ver qué es lo que dice Bernard y vamos a responder a estas preguntas para que ustedes dimensionen qué es el modalismo, qué implica el modalismo y por qué es tan peligroso. Razonar con ellos y mostrar que los trinitarios creen en tres dioses, digan que se refieren a esto. Así que no podemos decir simplemente que los trinitarios creen en tres dioses, pero debemos tomarles la palabra y razonar con ellos y mostrarles el problema. Entonces, volviendo, ellos dicen que hay un Dios en tres personas. Ahora la pregunta es, ¿qué entienden por la palabra persona? Si para ellos persona significa un centro de conciencia, como lo mencionan los diccionarios actuales, entonces sí son tres dioses y está contradiciendo las escrituras. Pero si No, los teístas clásicos creemos que Dios tiene un solo centro de conciencia y eso no implica ni triteísmo y por supuesto tampoco implica modalismo. Implica que Dios es simple, que Dios no está compuesto de partes. El cuarto concilio de Letrán, en el canon 2, dice lo siguiente: aunque por lo tanto el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra persona, no son realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, todos completamente lo mismo, por lo que según la fe ortodoxa y católica se cree que son consustanciales. De hecho, siguiendo a Boecio y a Santo Tomás de Aquino, se define a la persona como una sustancia individual con una naturaleza racional.
Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, son de la misma sustancia, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sustancia individual. Y tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo poseen una naturaleza racional. Por lo tanto, estamos hablando de que Dios es un solo ser, es sustancial, pero hay tres personas que comparten esta sustancia. Por eso se dice que son consustanciales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una naturaleza racional. Esto evita el problema del que nos acusa Bernard de que somos triteístas o que hay tres dioses. No, no hay tres dioses. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, como dice el Cuarto Concilio de Letrán en el Canon 2. Continuamos con lo que dice Bernard. Por el otro lado, se refieren a manifestaciones, sería una posición unicitaria. Esto es cierto, no podemos decir que hay tres manifestaciones en Dios. Ciertamente Dios se manifiesta, o como se conoce de forma más técnica teológica, hay teofanías, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero no podemos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simples manifestaciones de una sola persona divina. Esto es incorrecto. Entonces, una buena manera de hablar con los trinitarios es preguntarles, ¿qué entiendes tú por persona? Y otra buena manera es preguntar, cuando usted llegue al cielo, ¿va a Pongan mucha atención en esta pregunta de Bernard. Pongan mucha atención. ver a tres personas en tres tronos? Si dice que sí, entonces son tres dioses. Acaba de contradecir su afirmación y peor aún, estaría contradiciendo las escrituras porque en Apocalipsis 4 dice que hay un trono y uno en el trono. La pregunta aquí es, ¿ese texto del Apocalipsis es literal? ¿Realmente Apocalipsis 4, versículo 2, está describiendo de manera literal el cielo? Literalmente la visión de Juan quiere decir que cuando nosotros muéramos, vamos a ir al cielo y vamos a ver un trono literal, una silla literalmente allí, y vamos a ver literalmente una persona con brazos, con caderas, con piernas, que puede sentarse en ese trono y a esa persona vamos a decir que es Dios. ¿Realmente Bernard cree que esto es lo que vamos a ver en el cielo? Si realmente cree esto, lamento decirles, tanto a Bernard como a todos los unicitarios, que están adorando a un Dios falso, a un Dios que está compuesto de partes, porque Dios no tiene cuerpo. Si Dios tuviese un cuerpo, quiere decir que entonces Él ya no es el ser necesario, es un ser contingente, compuesto de partes. Y por lo tanto, no puede ser el ser subsistente porque tiene partes que dependen las unas de las otras para existir. Las escrituras dicen, Juan 4:24, Dios es espíritu. No dice Dios es un cuerpo. No dice que Dios tiene un cuerpo espiritual o algo así. Lo que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis es una descripción con imaginería judía apocalíptica que pretenden transmitir una realidad al apóstol San Juan en su propio contexto, en sus propias circunstancias. Pero, ¿qué quiere decir esta imagen del trono y uno sentado en el trono? El teólogo Ben Winterington II, un teólogo protestante, dice lo siguiente acerca de este texto. El símbolo teológico central del libro es, por lo tanto, el trono, que significa poder divino y liberador o demoníaco y mortífero. El trono tiene un significado, es parte de la imaginería judía apocalíptica, pretende transmitir algo, una realidad a partir de una imaginería. No es una descripción detallada de cómo va a ser el cielo. Lamentablemente, Bernard está concibiendo un Dios que es un cuerpo, que tiene cuerpo, así como lo es Zeus, así como lo es Osiris y todo el panteón de dioses. Básicamente, el Dios de Bernard y de todos los modalistas que interpretan este texto de forma literal tienen a un Dios parecido a los dioses falsos, a los dioses paganos. ¿Cuál es el problema con esto? Como les he comentado, que si Dios está compuesto de partes, que si Dios tiene un cuerpo, quiere decir que ahora es contingente, no es necesario, no es la causa última
de todas las cosas creadas. Por lo tanto, es un Dios falso, es un Dios que no se revela en las Escrituras y que se contrapone directamente con Juan capítulo 4, verso 24. Continuemos con el video de Bernard. En Apocalipsis 22 sabemos que aquel sentado en el trono es Dios y el Cordero, pero no como Sí, pero también el Cordero se le describe con varios ojos en la cara. Y en las visiones de Juan, literalmente Juan está viendo un cordero. ¿Acaso cree Bernard que cuando vaya al cielo, literalmente va a haber un cordero con muchos ojos sentado en el trono? ¿Cree que eso es lo que vamos a ver cuando vayamos en el cielo? Esto es algo problemático. Estamos diciendo que el cuerpo de Jesucristo no es un cuerpo glorificado, sino que es un simple cordero con muchos ojos en la cara, sentado en un trono. Ese es el problema de Bernard. Ese es el problema de Bernard y de todos los unicitarios que siguen esta forma de hacer exégesis de las Escrituras, esta forma irresponsable de leer el libro de Apocalipsis, con tal de refutar una doctrina que lleva años, bueno, siglos de formulaciones teológicas, que se ha definido en concilios, que se ha dilucidado en diversos escritos de los padres de la iglesia, de los teólogos medievales, de los teólogos modernos. ¿Realmente cree que con argumentos tan deficientes y ridículos va a poder refutar esta doctrina milenaria? Básicamente la doctrina de la unicidad, bueno, la doctrina del modalismo, porque la unicidad es bíblica, pero el modalismo es falso. Esta doctrina todavía está en pañales, es una doctrina relativamente nueva, es una doctrina que acaba de ser resucitada por un grupo de personas que sus estudios teológicos son bastante dudosos. Son bastante dudosos la seriedad con la que leen las Escrituras estas personas. Y lamentablemente así es la mayoría del pueblo unicitario. Por eso, en este momento, los católicos debemos enfocarnos en ir también por ellos. Debemos ir y buscarlos. Debemos ir por estas ovejas descarriadas. Y precisamente yo las suelo ver con mucha misericordia porque entiendo la posición en la que están. Entiendo la posición en la que están. Entiendo que no están adorando al Dios verdadero. Sé que tienen un corazón sincero y que honestamente aman a Dios, pero ese Dios, lamentablemente, no es el Dios de las Escrituras. Es el Dios de los hombres. Es un Dios creado a imagen y semejanza del hombre, y no al revés. No somos en la visión unicitaria y en este tipo de interpretaciones irresponsables que hace Bernard, el hombre crea a Dios y no Dios al hombre. Porque Bernard ve a un Dios con cuerpo, ve un Dios parecido a él, un Dios que se sienta en tronos. Ese no es el Dios de las Escrituras. Voy a dejar hasta aquí este video, solamente quería hacer esos comentarios para que dimensionemos lo irracional de la doctrina modalista. Y espero que este testimonio sirva para aquellas personas que quizás están teniendo dudas con su conversión al catolicismo. Créanme que no tienen nada de qué dudar. Dios en su providencia ha actuado para que cada uno de nosotros estemos aquí con Él ahora, para que cada uno de nosotros estemos adorándole en el Santísimo Sacramento, para que día, tarde y noche nos persinemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el único Dios verdadero. Sin más, los dejo con esto. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.